El Instituto Nacional Electoral va a contar voto por voto, prácticamente, más bien firma por firma, todos los registros que presentaron los independientes para llegar a la boleta electoral, a pesar de que algunos, los tres que apuntan para conservarlo, han salido ya y han estado ahí para registrarse. Sin embargo, cerca de 2 millones de firmas en conjunto de los 3 candidatos han resultado desechadas por irregularidades. El dilema que enfrenta ahora la institución es qué va a hacer, por ejemplo, en un caso hipotético en el que cumpla alguno de ellos con los poco más de 800,000 firmas que se necesitan para el registro y estar en la boleta, si al mismo tiempo tiene una cantidad similar o superior desechada por firmas irregulares. ¿Qué va a pasar con los independientes? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña a hacer un corte muy rápido para contextualizar el debate, regresamos aquí a tenerlo a nuestro foro. El Instituto Nacional Electoral revisará firma por firma recabada por los aspirantes presidenciales independientes Jaime Rodríguez el Bronco, Armando Ríos Peter y Margarita Zavala, dado que detectó irregularidades y determinó revisar el 100% de los registros de las 3 solicitudes. Después de revisar una muestra de 15,000 firmas de Jaime Rodríguez el Bronco y Armando Ríos Peter, el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral acreditó que más del 10% de estas se obtuvo a través de credenciales de elector simuladas o apócrifas. Los 3 aspirantes que podrían aparecer en la boleta provienen de partidos políticos tradicionales: el Bronco del PRI, Zavala del PAN y Ríos Peter del PRD. Los 3 han justificado su ingreso a la vía independiente con el discurso antipartido que originalmente pertenecía a la sociedad civil. En caso de acciones fraudulentas, como haber echado mano del mercado negro de padrones y o credenciales y haber realizado plantillas para falsear los apoyos, esos hechos bastarían para proceder contra los infractores en 2 vías paralelas: la negativa del registro y la imposición de multas. Al mismo tiempo, está la vía penal a través de la FEPADE, pues esta clase de conductas están sancionadas con penas que oscilan entre 3 y 7 años de prisión. Por firmas falsas que detectó el INE, la autoridad electoral dejó fuera a varios candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entre ellos Javier González Irión, que encabezaba el cumplimiento de requisitos, Pedro Pablo de Antuñano y Elsa Patria Jiménez. Las anomalías e irregularidades en el registro de independientes abonan al descrédito de la política en sentido inverso del balón de oxígeno que ofrecen frente al monopolio del poder por parte de los partidos. ¿Cuántas de estas firmas son errores humanos? ¿Cuántas son prácticas fraudulentas? ¿Cuántas implican delitos electorales? El consejero Benito Nasif reveló que entre las anomalías detectadas hay firmas acompañadas de credenciales de elector simuladas o fotocopias de credenciales de elector, lo que implicaría un mal uso de datos personales del padrón electoral. Si la autoridad electoral no hace su trabajo, si los gobiernos no mantienen el respeto al principio de imparcialidad al que están obligados y si los partidos políticos y sus candidatos no cumplen con las reglas, la elección se puede echar a perder, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. De acuerdo con el especialista Roberto Duque, los 3 candidatos presidenciales independientes sumaron juntos 1.942.327 anomalías. Buenas tardes, arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. En los últimos días usted ha visto desfilar a los candidatos independientes, pues, se han presentado para su registro. Será final de mes cuando lo ratifique o no el Instituto Nacional Electoral. Y la verdad es que en estos días allá en el INE deben de estar pasando por fuertes dilemas, porque en conjunto los 3 candidatos que aspiran a estar en la boleta presidencial acumulan cerca de 2 millones de firmas que han sido desechadas. Y como le decía, el dilema es que pueda darse, en el caso de alguno de ellos, cumplir con el requisito de poco más de 800, bastante más de 800,000 firmas, 860,000 por ahí, al mismo tiempo que tener una cantidad similar o superior de firmas desechadas. Me da gusto que le entremos a este tema, como siempre, los miércoles aquí para discutir el tema. Fausto Barajas, muchas gracias, Fausto.
Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Un placer de verdad tenerte como siempre. Igualmente. Y tenemos además Buenas hoy noches para ya. meterle a este tema a Javier Santiago, usted ya lo conoce, amigo de este programa, ha estado muchas veces. Javier Santiago ha sido consejero electoral en la Ciudad de México, antes de DF. Tú todavía fuiste consejero del DF, pero ahora es Ciudad de México y consejero federal hasta hace apenas un año. Hace apenas un año. Y también fui consejero distrital. Bueno, esa sí no la sabíamos, pero entonces te tocó la pirámide completita. Y también fui representante en Casilla. Si te parece, empecé, bueno, con esa trayectoria que nos está poniendo sobre la mesa, Fausto, si te parece, empecemos con Javier para que nos ponga un poco, a ver, cuál es la situación, habida cuenta de las denuncias de irregularidades que ha habido respecto de los, no solo de los candidatos a la presidencia, hoy de los independientes sabemos que el propio instituto local también rechazó ya las candidaturas de varios de los que punteaban para la jefatura de gobierno y ha sucedido lo mismo en el caso de muchos de los que se presentaron para llegar a una candidatura de legisladores. ¿Qué está pasando con los independientes, Javier? Bueno, lo primero que voy a decir... Tú que eres ponderado. Lo primero que voy a decir Ajá. es el argumento de los independientes que leía yo el día de hoy, en el sentido de que pues hay deficiencias, o sea, hay errores. ¿Deficiencias de...? Errores en el levantamiento. ¿De ellos? Sí, de la recolección de las firmas, errores. Ajá. Ahora, y yo creo que hay un margen de posibilidad de error, indiscutiblemente. Y ahorita cuento una anécdota personal. También, pues la magnitud, pues hace suponer que, y al menos hubo uno de los candidatos aspirantes, ¿no? El Bronco, que pues dijo que pues a lo mejor sí eran travesuras de los operadores. Sí. Creo que no, puede ser, también puede ser, pero también puede ser algo instrumentado, ¿no? Y también hay deficiencias en el sistema. Yo di mi firma a Marichuy, porque creo que la causa indígena es una causa que debería estar sobre la mesa y dependiendo de la fuerza que tuviera. Bueno, recabó mis datos un profesor de la universidad. Bueno, no funcionó. ¿El aparato? La app no funcionó y tuvo que hacerse manual la captura, ¿no? Entonces, hay fallas de esa naturaleza. Sí, no podemos decir que el profesor universitario no tuviera capacidad para manejar su teléfono, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué magnitud es cada uno de estos casos? Pues me parece que depende. Hay que analizar cada caso, hay que analizar a cada aspirante y además creo que no se trata solo de acusar. Ellos tienen que dar sus explicaciones, porque eso creo que sí nos merecemos, todos los ciudadanos. ¿Ellos te refieres a los aspirantes? A los aspirantes. ¿O a las autoridades? No, a los aspirantes. La autoridad va a tomar una decisión. Que tendrá que motivar. Claro, sí. Si hay una credencial o una firma que es respaldada por una credencial falsa, porque se habla de credenciales falsas, pues esa no se toma en cuenta simplemente, ¿no? La autoridad va a actuar, pero creo que los candidatos también debieran de dar explicación a la ciudadanía respecto a la opinión pública, respecto a cuál fue la situación que ellos vivieron, porque me da la impresión, es una impresión, que no hay tampoco una información fehaciente todavía sobre el asunto, que son diversas las causas y también es distinto en cada caso de cada aspirante, ¿no? La verdad es que en este momento el INE, dada la complejidad de este proceso, tú dices son distintas las causas que deben haber incidido, va a contabilizar firma por firma. Sí, todas. Casi estamos en el voto por voto, ¿te acuerdas de aquella vieja de más de 2006? Bueno, es firma por firma, sin que se lo pidan, porque evidentemente no ha habido, me imagino que esa petición de parte de los aspirantes, pero sí da cuenta de que hay algo difícil de explicar de este proceso. ¿Cómo ha sido la experiencia desde tu punto de vista? Yo creo, viéndolo en retrospectiva y si lo analizas, a mí me parece que fue un experimento poco afortunado hacerlo en una presidencial, o sea, aventarte con una aplicación nueva en un periodo, en una de las elecciones más competitivas que va a tener el país. Me parece un poquito, dirían, son como saltos de la muerte, ¿no? Aventarte a hacer un proceso de candidatos
a la presidencia independientes. Creo que ya había habido la experiencia con, en el caso de Nuevo León, pero en papel. Con el gobernador, sí. No con el uso de un aparato, una aplicación. De la apps. Que desde inicio fue, como lo decía Javier, tenía sus temas hasta para alguien que tenía un buen teléfono y que sabía usarlo. Entonces tenía de origen fallas o temas que eran nuevos, que hacían al principio complicada la captura. Pero bueno, eso se fue sorteando, son curvas de aprendizaje que creo que debieron haber sido previstas. O sea, este tipo de cositas no te puedes dar el lujo, de parte de la autoridad electoral, estar experimentando como si fueran pilotos en un proceso presidencial. Creo que desde el punto de vista del análisis. Ya cuando entras en el tema de todo lo que es el proceso, pues vas, nosotros como proyecto, como aspirantes, pues haces y empiezas a generar gente que te ayude en calle, desde brigadistas hasta voluntarios, para que lo logren hacer. Te vas dando cuenta que la aplicación pues va teniendo sus bemoles. Nosotros fuimos de los primeros, no sé si los únicos, de los aspirantes presidenciales, que estuvimos desde el día 1 prácticamente tocando la puerta del INE, para empezar a revisar qué pasaba y cómo se estaban subiendo las firmas, ¿no? Las firmas. Pues para ver qué estaba pasando, porque a veces tú veías que decía alguien, oye, subió 100, y después cuando ibas con la autoridad, digo, para la anécdota, te sentaban al del jurídico, el de prerrogativas, el de sistemas, todas las áreas que hay ahí, y pues era hasta nuevo. Les decía, David, ¿por qué este tiene, a ver, tenemos 100 aquí, ¿dónde están? Están acreditadas nada más 80, ¿dónde están las otras 20? Todo eso fue un aprendizaje que sí te deja un poquito frío cuando tú vas y dices, ay, caray, yo pensé que esto estaba mucho más elaborado. Sí, más. Y obviamente te vas dando cuenta que en la aplicación alguien que estaba en calle podía subir lo que fuera, o sea, fuera tu voluntario, brigadista, y eso subían automáticamente al sistema. O sea, sí te llama la atención una aplicación poco robusta en la época donde pues cualquier teléfono inteligente y Android tiene pues face recognition, ¿no? Tiene reconocimiento de cara, que aquí te pueden subir desde la foto de Bob Esponja hasta el logo de Excelsior TV, hasta la credencial, y súbele lo que se llama en bruto, ¿no? Sí, y eso fue el principio. Si se acuerdan, al principio, el primero que llegó así como que empezó hasta el 16 de octubre. El 20 de octubre el Bronco ya tenía 1 millón, ¿no? En 4 días. Sí. Una cosa brutal. Una cosa así. Y entonces dijo, no son todavía las válidas. Pero al principio el INE empezó que lleva tantas y llevan tantos cada uno. Ya que se dieron cuenta de que no, bueno, es que estas todavía no están validadas, empezaron a decir, estas no están en el listado nominal, y luego no crearon. Dijeron, la columna de al lado es la buena, la del listado nominal, ¿no? Sobre todas estas, que eran lo que yo le llamo firmas brutas que subí aquí, y las del listado nominal, se pueden estar revisando uno a uno. Nosotros fuimos más de 15 veces al INE y con más de 30 voluntarios cada vez a revisar firmas en derecho de audiencia. Ahora, las que te rechazaban, ¿no? Ahora, los números son muy fuertes, Javier. 2 millones que en conjunto los 3 aspirantes presidenciales hayan sumado de desechadas, te ponen un dilema que me imagino que al menos políticamente parece difícil para la propia autoridad electoral, y es dar, por ejemplo, el registro a un aspirante en el que, imagínate el supuesto de que supere en firmas desechadas las que acredite, aunque cumpla con el requisito de ley. Pues ahí es un problema de vacío legal, para ser muy claros, con la técnica del carnicero, las faltas administrativas y los delitos de carácter penal. O sea, no está tipificado administrativa, con falta administrativa, la manipulación o la entrega de datos incorrectos, inconsistentes, no. En fin, hay muchos supuestos. No está tipificado. Y al no estar tipificado, no hay una sanción que se le aplique a ese tipo de conducta, o sea, administrativamente. Ahora, pero la manipulación del padrón es delito penal. O sea, sí hay una ruta de carácter legal. Dura, sí, muy dura. Es algo muy duro, digo. La ruta penal, los que tenemos alguna experiencia personal en el antiguo régimen, se siente muy feo. Bueno, no nos podemos imaginar. Digo, pero a ver, no en el antiguo régimen, en el nuevo y en cualquiera. No, pues es que yo hablé, esa experiencia la tuve antes, no ahora. Entonces, ¿puede haber consecuencias de carácter penal? Sí,
porque el INE estará obligado, en caso de encontrar los elementos suficientes de manipulación del padrón, a dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Obligado. Entonces, mira, desde mi punto de vista, se trata de aplicar la ley, no hay vuelta. A ver, a esta altura, con esas cantidades, va a ser difícil, digamos, no reconocer lo que incluso en estos programas nos han llegado a comentar sobre compra de firmas, sobre hasta, más bien, cosas graves como manipulación del padrón. Incluso, perdón, no quiero ser suspicaz, pero si uno ve las gráficas de algunos de los aspirantes, son atípicas, por utilizar, digamos, lenguaje políticamente correcto, pero alguien que lleva determinado número en determinado tiempo y de repente tiene un brinco, no, a ver, casi en vertical en la estadística, llama la atención. ¿Cómo ves? Sin duda, en el caso nuestro, yo voy a hablar ahora sí que en nuestra experiencia, yo creo que nosotros estamos muy tranquilos, sería en este conteo que están haciendo, porque ahorita lo que ocurrió, nosotros llegamos más o menos un poquito abajo de 1,5 millones de firmas, déjame decirles brutas, o sea, que subían así como te decía, desde Bob Esponja, tal, que iban, y ya lo que le llamaban el listado nominal eran cerca, un poquito menos de 1,100,000. El primer requisito era 877,000 para cumplir con la meta de volumen. Sí. Digamos que lo superamos por más de 200,000 y que fue un esfuerzo brutal. Y de los 17 estados que era el segundo criterio, nosotros logramos 26. Con lo que tú mencionabas, yo te voy a hablar de la experiencia nuestra, sí fue un tema que todos los días era estar y duro y dale, porque tenías básicamente, nuestra estrategia fue muy clara y por un tema muy claro de valores y congruencia, es decir, fue muchos voluntarios en la calle y brigadistas. Cuando dicen brigadistas, pues es gente que está trabajando para ti en la campaña y muchos voluntarios de la manera de conseguir las firmas. Entonces nosotros estamos tranquilos en términos de la revisión que está haciendo ahorita el INE. A ver, pero no te va a llamar la atención. Tú estás tranquilo, cumpliste con tus firmas, no caíste en situaciones de fraude, es lo que estás haciendo. Pero si de repente vieras que se entregan otra clase de registros en los que sí se presuman, incluso hasta manipulación del padrón, no creo que te quedaras muy contento. Y más allá de cómo se queden, digamos, ustedes, pues la sensación o el impacto que esto puede tener para el prestigio de la figura y otra vez otro elemento de desprestigio de la clase política o de instrumentos políticos como este. Regreso hablando de los candidatos independientes en los próximos días. Antes de que termine este mes, deberán el INE de confirmar el registro de todos ellos. Ustedes los vio, por ejemplo, los últimos días en el INE fueron a presentar su solicitud. Todavía falta que sean aceptados por el INE. Me quedé contigo, Javier Santiago, y la cantidad de firmas no hace más que hablarnos de que en efecto ha habido un proceso que por algún lado no pudo ser lo suficientemente aseado, que hubiera querido incluso el nacimiento de una figura que venía, en todos los casos, pues un poco con el discurso de diferenciarse de la clase política, sí, de sus prácticas y sus trampas y sus fraudes. El asunto ya fue tocado y yo coincido, porque además en mi experiencia, al menos en el paso por el ámbito electoral, de por sí los sistemas siempre tienen fallas y en el sistema electoral que hay una exigencia no solo técnica, sino política muy grande, pues hay que probarlos, volverlos a probar antes de ponerlos en uso. Y creo que pues las deficiencias... ¿Coincides con Fausto? Sí, yo coincido. Fue demasiada audacia, digamos. Porque, bueno, pues se precipitan, pero eso ya pasó, ya, claro, digamos, prácticamente es el pasado. Pero a ciertos aspectos que se señalaban, la compra de firmas, ¿es probable? Sí, pero eso es muy difícil de probar, como la compra del voto, porque claro, las personas no se van a autoinculpar de que compraron, perdón, que vendieron un apoyo, ¿no? Una firma. Ahora, esa sería una sanción administrativa, no sería penal. Está tipificado la compra de voto, más no la compra de firma.
por ejemplo, ahí tendrías un vacío. Sí, hay vacío Fausto legal. preguntaba, a ver, ¿y cuál es el caso, por ejemplo, en el que sí hay de sanción penal de manipulación del padrón? Bueno, primero, falsificación. Según las notas periodísticas, la información que está en el ambiente periodística, hay credenciales falsificadas que no aparecen por ningún lado, tienen datos diferentes que no corresponden a la persona, cosas de esa naturaleza. Pues esa es falsificación de un documento oficial, eso es delito, ¿no? En el caso que hubiera sido un partido podría ser sancionado, pero un particular no está muy claro administrativamente, pero penalmente creo que sí está muy claro, ¿no? Ahora, el asunto de la manipulación, lo que decía yo anteriormente podría derivarse de la manipulación en el sentido de que hubieran conseguido un padrón antiguo, viejo, y lo quisieron meter como válido, pues teniendo la certeza que pues la persona a lo mejor todavía anda por este mundo y iba a aparecer en la lista, en la lista nominal. Además, como estamos en un tránsito del padrón del IFE al INE y de actualización paulatina que va a llevar varios años para que todas las credenciales que eran IFE sean INE, pues como que vieron que había condiciones para poder meter cachirules, digamos, ¿sí? por decirlo. Intentar hacer estas trampas futbolísticamente. Sí, intentar hacer una trampa de esta naturaleza. Ahora, pero eso ya será conocer si fue así o no fue así, pues ya será resultado de las investigaciones que se lleven a cabo. ¿Cómo sientes que esto afecta a la figura? ¿La desgasta? A ver, dos temas. ¿O habría que distinguir? Yo creo que hay que distinguir. O sea, a mí me parece sensible desde el punto de vista de la autoridad, a veces declaraciones donde hay inconsistencias, tal, porque al fin y al cabo, este es un gran logro de las instituciones y de la democracia mexicana, el tema de abrir espacios a candidaturas independientes. Y independientes me refiero a candidaturas, si quieres, de ciudadanos o que no están ya en un partido. Fuera o que del monopolio de los partidos. Sí, que no están dentro de la partidocracia tal cual. Y aunque hayan estado, ¿no? Es un derecho individual que se te está permitiendo para poder estar compitiendo electoralmente. Ya si es equitativo o no es salir en otro costal, es otra discusión que sería bueno tener los recursos. Sí, no, pero sí creo que hay que ahorita distinguir. O sea, yo creo que es un esfuerzo, yo creo que meter a todos en el mismo saco es un error, o sea, porque sí demerita en un sentido en el sistema político tener que decir, ay, esto está pasando. No, yo creo que sí hay que distinguir. Te lo decía al principio, lo mencionaba aquí. Nosotros estamos muy tranquilos, ahorita con la revisión que se está haciendo, nos deben estar notificando ya de manera oficial seguramente jueves o viernes, para poder ver si hay algún tema, revisar y en fin estar. Y nosotros estamos tranquilos y convencidos de que el trabajo que hicimos fue de acuerdo a lo que nos establecía la autoridad. De hecho, hay mucha evidencia nuestra de gente en la calle tomando firmas, constantemente fotos por todos lados. O sea, sí logramos generar un movimiento ciudadano y de mucha gente en todo el país para lograr las firmas. Entonces, nosotros estamos tranquilos. Nos preocupa que un esfuerzo que hicimos brutal y fuerte de movilizar gente y que nos está apoyando, se mete en un costal donde diciendo hay irregularidades y está comprando. Nosotros estamos muy tranquilos. Sí pedimos e insistimos en que sí se hagan las diferencias. Si hay quienes no lo van a lograr porque hayan cometido un delito, tengan menores, sea muy claro lo que es. Como no podemos tasar a todos los mexicanos de X porque algunos hacen cosas indebidas. Claro. En este caso es lo mismo. O sea, sí hay reglas. Creo que las reglas deben ser modificadas o tienen que ser cambiadas para ser las mejores. Sí tienen áreas, boquetes de oportunidad para hacer esto mucho más competitivo. No nada más el proceso de registro, sino lo que viene, ¿no? Porque lo que viene es más preocupante que las firmas. Es la inequidad en la que pones a los candidatos, a los independientes, ¿no? O sea, sí tienes una cosa brutal de llegar con los partidos en términos de los recursos que tienen económicos y el acceso a spots. Entonces yo creo que sí hay que distinguir claramente que hay de unos a unos, ¿no? De unos a otros. Y hablando de los candidatos independientes, este mes deberán ser ratificados por el INE para saber ya confirmar quiénes serán los que estén en la boleta presidencial. Me quedé contigo, Javier Santiago, y el tema que ponía Fausto Baraja sobre la mesa era si ha sido complicado las 860,000 firmas. Lo que viene ahora es todavía
digamos, un grado mayor de dificultad por la inequidad, a pesar de que hay candidatos o aspirantes a candidatos, para decirlo con más claridad, como Margarita Zavala, que, y entiendo que el Bronco lo va a hacer también, dicen, yo renuncio a las prerrogativas, no quiero dinero público para competir. ¿Pueden competir así? Bueno. ¿O a qué estamos jugando? Pueden competir, pero con mínimas posibilidades de ganar. Ahora, pues yo lo dije en su momento cuando se aprobó la ley, no me voy a desdecir, aunque suene fuerte el día de hoy. O sea, en la regulación para los candidatos independientes, sin menosprecio alguno para la figura de los candidatos independientes, pero la normatividad pues fue un acto de demagogia parlamentaria. ¿Por qué? Pues porque no propició condiciones de equidad, no de igualdad, para la competencia electoral, en el financiamiento, en las prerrogativas de radio y televisión. O sea, están en total y absoluta desventaja, pero hay una distancia enorme entre las condiciones que tienen los partidos y las condiciones que tienen los candidatos independientes. Ahora, habrá quien diga, es que fue muy apresurado. Bueno, pero yo creo que el trabajo del legislativo es hacer su trabajo de manera adecuada, y en este caso, pues la reforma es de 2014. Ya hubo una elección intermedia en 2015, estamos en 2018, el plazo para reformar es hasta 2017. Pudo haberse llevado a cabo una mejora a la normatividad para mejorar las condiciones de equidad, que no es igualdad. Además, en el caso mexicano hay criterios de equidad, el reparto del financiamiento 70-30, 30 igualitario, 70% según votación, que es al final de cuentas arbitrario, pero bueno, pues existe un criterio, pero aquí pues están muy lejos de las posibilidades de ese criterio. ¿Se sienten objetos de la demagogia de los legisladores? Nuevamente, son estas cosas que dejan ahí como unos huecos y unos vacíos brutales que cuando lo empiezas a experimentar, sí, yo creo que te queda... Que un poco a la intemperie. A ver, una decepción en el sentido que dices, oye, a ver, esto no está bien diseñado, hombre. O sea, estas reglas no fueron diseñadas de manera seria para abrir la competencia electoral, ¿no? Se dijeron, pues que jueguen. Yo creo que nunca estimaron que políticos o gente en la política como Margarita Zavala, Casco Manchuy, fueran a entrar y poner en jaque al sistema. Pensaron que los criterios independientes para la presidencia van a ser cosa de que nadie va a pasar o nadie va a lograr llegar a estas firmas. Claro, claro. Era prácticamente formar un partido. Sí, claro. ¿No? Entonces, más. Yo te diría que más. En el tema de simplemente del número de firmas, es casi 4 veces. Nosotros logramos 4 veces más firmas que lo que se necesita para las firmas para lograr un partido político. Así es. ¿Sí? Entonces yo creo que es lo que estábamos diciendo hace rato. Ni siquiera pensar que no es un chorro. ¿No? El 1% es muchísimo y en 17 estados, bueno, nadie. Sí, claro, esto es absolutamente inviable. Esto va a ser Te volteas y dices, bueno, ya pasé como en Mario Bros. A la etapa, ¿no? Del siguiente, ahora vienen los dragones y todo mundo, y te enfrentas que dices, oye, recursos. Margarita renuncia, y por congruencia, y no es de ahorita, porque mucha gente diría, no, es que ahorita porque es poquito lo que tocan, no. Desde que estaba en el PAN, y ahí hay videos, estaba proponiendo la eliminación o mucho menos recursos públicos de lo que se les otorgan a los partidos políticos. Te doy el dato. La coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano casi van a tener 5,000 millones de pesos de recursos fiscales, de impuestos de la gente, sin considerar lo que pueden conseguir por parte privada, sí, más, bueno, lo que fluye de otras maneras, ¿no? Y la del PRI, PANAL y Partido Verde, cerca de también 5,000 millones, 4,850 millones en la parte federal y en la parte que tocan los estados. Bueno, y el antisistema, ¿no? López Obrador, que sí, el antisistema, poco también. Menos de 3,000 millones. Cuando sí, tú sí, sumas sí. esos de recursos públicos, pues es una bestialidad. O sea, lo que le toca a los independientes, y no es porque quieras tener lo mismo, no. Yo creo que estos cuates tienen demasiado de lo que se gastan de la gente. Un independiente, en el mejor de los casos, tiene 7 millones de pesos. Wow. Imagínate, 7 millones contra 3,000, 4,000. Candidato presidencial. Candidato presidencial. 1,000 veces más tienen de recursos. A ver, es una exageración. Pero lo que veríamos ahí es que quizás les reporta más de cara incluso al prestigio con respecto de la ciudadanía renunciar que mantenerlos. No cierras en nada la brecha, con o sin. Pues sí, porque
muy probablemente con el número de firmas obtenidas, un boteo en un día reúnen los 7 millones de pesos o mucho más de esos recursos. Pues claro. Sí. A ver, 800,000 firmas a un pesito, pues ya tendrías el 10% de lo que te van a dar de 10 pesos, ¿no? financiamiento. ¿Eh? Sí, a ver, y otro, cuando lo ves así, Le dio nostalgia ahí por sus viejas boteadas en el Partido Comunista. No, yo fui miembro del Partido Mexicano de los Trabajadores, Perdón, del PNT. Y nos odiábamos. Así es. Como ahora se odia. Y tienes el techo, que es, digamos, a lo que puedes aspirar, ¿no? Con algunas cosas que tienen que ser de tecnicismo que pasó en Nuevo León, de que puedes acceder hasta el tope que tenían los partidos de buscar recursos privados. Tienes un tope hasta de 430 millones. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Nosotros vamos a ir a buscar los recursos de la gente en términos de lo que te permite la autoridad. Y es cuando decimos, sí se puede hacer política. Yo quisiera que ellos, los partidos políticos, no sé si renuncien, que no lo usen. Quisiera quisiera verlos pedir recursos en la calle para ver si tienen el apoyo popular de la gente, que vayan y que se financien con la gente y le pidan su dinero para poder sufragar gastos de campaña. Pues por lo pronto sería una buena prueba de humildad, ¿no? Claro. No sé cómo lo veas tú, Javier. No, yo creo que... No de demagogia, sino de humildad en caso de que se recortaran. Pero no solo de humildad, sino de legitimidad. O sea, una